Veamos entonces cómo vamos a crear la nueva máquina virtual donde vamos a realizar la instalación del FreePBX. En este momento tenemos un servidor con Windows Server 2012 R2 con el rol de Hyper-V instalado. Esta máquina que nosotros vamos a instalar la vamos a correr en este ambiente virtual. Si ustedes tienen, por ejemplo, otro hipervisor, puede ser ESX, puede ser un hipervisor en Linux que es KVM. En esos hipervisores van a poder levantar una máquina virtual con el FreePBX. También vos has hecho instalaciones, Gabriel, en hardware directamente. ¿Y qué tal te ha ido al correrlo directamente en hardware? Claro, en realidad las primeras instalaciones que hice fueron en el hardware, ya hace bastantes años atrás. Todavía la virtualización no estaba muy puesta, es que ahora virtualizamos prácticamente todo. Sí. Sí, Y pero las máquinas, simplemente es llegar, levantar una máquina, ponerle una unidad de DVD y se hace la instalación común y corriente. Ella formatea y hace todo el trabajo, digamos, de instalación. claro, colocas un disco duro, bueno, verificas que tengas un espacio suficiente, al menos con que tengas más de 10 gigas en espacio de disco funciona. Claro, esta va a ser una máquina dedicada, ¿verdad? El asistente siempre va a iniciar la instalación y va a eliminar absolutamente todo lo que haya en ella. Y se va a preguntar gran cosa. Y va a empezar asumiendo que la máquina está dedicada a esto. No se soporta esto de tener múltiples sistemas operativos en la misma máquina. Pues, Y ajá. de las máquinas que has instalado físicas, ¿cuál es la máquina más pequeña en el entorno más pequeño que has instalado? ¿Qué hardware tenía? Bueno, la máquina más pequeña tenía un procesador Pentium 3, si bien recuerdo, de 500 MHz y tenía 192 megas de RAM en ese momento. Y esa máquina, me imagino que ya no está en producción o todavía funciona. Esa ya no está en producción porque la pasé a una máquina virtual, se reemplazó por una máquina virtual hace unos 3 años atrás, Ah, pero correcto. esa máquina utilizó, ya te digo, al menos 20 extensiones Ok. y tenía un flujo de llamadas, por lo menos unas 10 llamadas máximas simultáneas, era lo que llegaba a tener. Pero el promedio andaba entre 5 4 o 5 llamadas simultáneas y funcionó muy bien, tenía una troncal hacia una línea en Estados Unidos y bueno, eran muy pocos recursos, pero nunca tuvimos problema, funcionó muy bien. Y de lo que tengas en producción físico, ¿qué es lo que más o menos qué configuraciones de hardware tenés? Como para que la gente se haga una idea, qué tipo de hardware me puede dar, qué tipo de rendimiento. Bueno, las instalaciones que he hecho yo normalmente no integran muchísimos usuarios. Ujú. Las que más tiene ahorita casi 50 usuarios, casi 50 extensiones, digámoslo así. Sí. Tiene 16 líneas telefónicas análogas, o sea, troncales análogos, y tiene 3 troncales SIP. Y bueno, eso está corriendo en un hardware con 392 megas de RAM y 392 megas de RAM. y un gigahertz de procesador de un solo núcleo. O Eso sea, está no son 392 gigas de disco, son 392 megas de RAM. 392 megas de RAM. No he tenido que elevarle la cantidad de memoria RAM a esa máquina. Y bueno, tiene casi 50 extensiones. Y funciona Bueno, perfecto, no he tenido problemas en eso. Eso sí, algo que hay que aclarar. No estoy haciendo ningún tipo de transcoding. O sea, estoy utilizando el mismo códec de audio en todos los teléfonos y en todos los troncales. En ahora que caso, esa es una de las partes que utilizarían bastante procesador. claro, si ya necesito hacer un transcoding, necesito aumentar la memoria RAM al menos a 1 giga y tener un procesador que, bueno, con un procesador de 1 GHz va a funcionar. Pero lo ideal sería ya hablar de un procesador de al menos 2 núcleos, ¿verdad? Que le Ujú. facilite algo la vida al transcoding, porque ya transcode en sí, tener una llamada en tiempo real, haciéndole la transcodificación de GSM a ULA o a, bueno, a PCM o a G729, cualquiera de esos va a poner buena carga sobre el procesador y necesitamos que la llamada siga siendo, pues, Fluida. fluida, así es. Entonces, en ese caso sí se requerirán unas características un poco más elevadas, pero aún así, este sistema es tan eficiente que con 1 GB de RAM y con un procesador doble núcleo de 1 GHz va a hacer ese trabajo para al menos unas 30 40 extensiones. Sí, muy bien. Aquí, obviamente, entre más recursos le podamos asignar a la máquina, mucho mejor para nosotros porque tenemos cubierto un posible crecimiento de nuestra cantidad de usuarios en la red. Sin embargo, sabemos que a veces es complicado que nos den presupuesto para comprar nuevo hardware o para levantar una máquina con los requerimientos que nosotros deseamos ponerle. Pero vemos que con pocos recursos podemos levantar una central telefónica totalmente funcional. O incluso, si no tenemos hardware, podemos utilizar nuestros servidores de virtualización, utilizarlos para poner estas nuevas máquinas virtuales y correr nuestra central telefónica en esos entornos. Si vemos que crece y requiere más recursos, ya es mucho más fácil llegar a una gerencia y pedirle que necesitamos un nuevo hardware o un nuevo equipo para una central que ya está en producción, donde ya está creciendo, ya son más extensiones y sabemos que más fácilmente nos van a dar los recursos económicos para adquirir estas nuevas máquinas. Porque obviamente estamos también ahorrándole mucho a la empresa montando este sistema totalmente gratuito. Un tema que sí hay que considerar es el ancho de banda. Si vas a tener una central telefónica, no necesariamente necesitas un gran ancho de banda, pero necesitas una muy baja latencia. Eso significa que, bueno, puedes tener una conexión que sea de 1 gigabit por segundo, pero si tus latencias son superiores a los 200 milisegundos, vas a tener una pésima calidad de audio, porque el ancho de banda no dicta necesariamente que la calidad sea buena, sino la latencia va a dictar qué tan retardado va a ser ese audio. Ese que dijiste hola y esperas 2 3 segundos a que la otra persona escuche el hola. Es como, entonces, eso es una cuestión a considerar. La tarjeta de red debe aportar suficiente capacidad para soportar una muy baja latencia, al igual que todo tu entorno de virtualización, si lo vas a tener virtualizado. No debes tener una central en un entorno donde tienes un alto flujo de datos en un servidor, ¿verdad? De virtualización,
porque vas a tener unas latencias altas y tu central va a sufrir las consecuencias, o tu audio va a sufrir las consecuencias. Sí, aquí es importante la parte que comentas de la latencia, es si vamos a usar internet para hacer algún tipo de conexiones con troncales de proveedores SIP o vamos a sacar llamadas a otra sucursal por medio de VPNs o por medio de internet. Si lo que tenemos son líneas locales, análogas, un gateway como el GrandStream que mostramos anteriormente, que convierte esas líneas análogas a líneas de SIP, y tenemos son extensiones locales, ahí no es necesario porque obviamente no vamos a estar utilizando internet para nada de la parte de telefonía IP. Pero sí, como comentaba Gabriel, si vamos a empezar a conectar proveedores SIP o a tener sucursales remotas, es muy importante que nuestro proveedor nos brinde un internet con muy baja latencia. Incluso en la red local. Por ejemplo, tengo un cliente que tiene un servidor NAS virtual dentro de un servidor donde hace virtualización y bueno, cuando mueve muchos datos muy pesados, entonces tiende a tener un poco de efecto de que se entrecorta la voz a nivel local, o sea, una extensión local llamando a otra extensión local. Y bueno, cuando el cliente estaba moviendo esa cantidad de datos grandes, sí se notaba cierta distorsión. Entonces lo que optamos fue que se cambiara el horario a la que se hacía el movimiento de datos, que eran tan pesados, y así se logró bajar ese problema de audio. Entonces hay que considerar, bueno, ¿qué ancho de banda tienes interno? Bueno, puede ser que tengas 100 megas o puede ser que tengas 1 giga, pero que la latencia interna sea baja, que tus equipos vayan a soportar ese ancho de banda que vas a utilizar a la hora de hacer respaldos así y no vayas a afectar tu voz sobre IP. Sí, es en el caso que estás comentando, si tengo un backup que está corriendo en el mismo puerto por el cual están pasando las llamadas, el switch no le va a dar ningún tipo de prioridad, ningún tipo de tráfico. Va a pasar todo el tráfico que pueda por ese puerto y obviamente los paquetes de telefonía que son más sensibles al tiempo van a quedar en fila, encolados, mientras pasa todo el resto de tráfico y ahí es donde se va a empezar a cortar la llamada. Aquí no es tan fácil como cuando verificamos la red, que simplemente tratamos de ver una página web y decimos, sí, no, la red está perfecta, no hay ningún problema. Aquí tenemos otros problemas que normalmente no vemos, que son la latencia y que cuando un canal está saturado, pues las llamadas no van a tener la misma calidad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos que tener, si vamos a tener una telefonía IP sobre una mala red, vamos a tener una mala telefonía IP. Muy bien, entonces comencemos a crear la máquina virtual. Vamos a ir dentro del hipervisor, vamos a seleccionar nueva máquina virtual. Siguiente. El nombre, bueno, pongámosle a esta máquina virtual FreePBX. Muy bien, siguiente. La generación, aquí obviamente tenemos generación 1 y generación 2. La generación 2 son máquinas virtuales más nuevas que tienen menos hardware emulado. Tienen algunas restricciones a nivel del sistema operativo. De hecho, necesitamos un sistema operativo que sea Windows Server 2012, 64 bits o versiones de Windows 8. Como estamos utilizando, esto es una versión Linux, vamos a utilizar una máquina de generación 1. Vamos a darle siguiente. Memoria. Aquí, ¿qué recomendado, Gabriel? Bueno, obviamente depende de lo que vamos a montar en el entorno. Sí, teniendo un número que pueda funcionar para múltiples ambientes, podemos utilizar 1 giga de memoria. Sí, que bueno, ya es algo común. 1 giga de memoria no es algo escaso necesariamente, ¿verdad? Perfecto. Claro. Vamos a darle siguiente. La tarjeta de red, esto es lo que va a permitir que conectemos esta máquina virtual a nuestra red. Vamos a seleccionar en este caso el internal vSwitch, que es una tarjeta de red que hace bridge de todo el tráfico de esta máquina virtual hacia nuestro switch interno. Siguiente. El disco duro donde vamos a instalar. El tamaño también va a depender de, bueno, si queremos hacer grabación de llamadas, qué más nos puede afectar o nos puede aumentar los requerimientos de tamaño de disco duro. Principalmente grabación de llamadas, y si tenemos múltiples lenguajes en la central, que vamos a tener múltiples archivos o también grabaciones de IBR, puede ser que tengamos múltiples grabaciones para IBRs y entonces vamos a necesitar más espacio. Que un tamaño, por ejemplo, sí, es muy difícil dar una recomendación y decir, utilicen 20 gigas de disco, utilicen 40 gigas. Todo depende de lo que van a tener. Si arrancan, la ventaja de tener virtualizado es que podemos extender o compactar los discos duros virtuales. Si tenemos una máquina física, es difícil encontrar una máquina física con un disco duro de 10 gigas. Probablemente vamos a encontrar un disco duro de 80, de 100, 120 o más gigas, que va a ser probablemente más que suficiente para lo que vamos a hacer. Ya si es un call center muy grande donde se van a grabar todas las llamadas entrantes y salientes, tenemos que dimensionar un espacio de disco según la cantidad de históricos que tengamos en esa máquina y lo que si vamos a estar sacándolos o lo vamos a dejar todos en el servidor. Pero aquí una recomendación adecuada, ¿cuál sería para espacio? Bueno, podríamos empezar con perfectamente 20 gigas, estamos hablando de una máquina virtual. Correcto. Sí, si queremos incrementar el espacio luego, porque ya vimos que aumentamos la cantidad de llamadas que vamos a grabar o estamos aumentando la cantidad de registros, bueno, de grabaciones para IBR, pues entonces ahí lo podemos aumentar y en este sistema operativo con una máquina virtual es mucho más fácil aumentarlo. Pero para una máquina física, de todas formas, como lo decías, pues no vas a encontrar una máquina con un disco ni de 10 ni de 20. Probablemente lo mínimo que encontrarás en el mercado ahorita, creo, que anda como por los 250, 300 gigas. Sí, que es
suficiente espacio para, pues si es para guardar audio, son muchas y muchas horas de audio. Así es. Y bueno, si hablamos de discos de estado sólido, sí puedes encontrar de 16, 32, 64. Pero un Ok. disco de estado sólido no va a hacer una diferencia en rendimiento en esta central, porque la central corre principalmente sobre su memoria RAM. Sí, no, Entonces, no tenemos muchos requerimientos de input-output a nivel de disco duro. no, así es. Entonces podemos empezar, vamos a iniciar la instalación con 20 gigas. Y bueno, si fuera el caso, se incrementaría. Ujú. Ya eso dependiendo del entorno. Perfecto. Entonces se va a guardar en esta carpeta y ese va a ser el nombre del disco duro. Vamos a darle siguiente. Ok, aquí seleccionamos la imagen que descargamos previamente para instalar el sistema operativo desde el DVD o desde el ISO que descargamos. Y aquí teníamos entonces 64 bits o 32, vamos a usar la de 64 bits. Perfecto, siguiente. Y finalizar. Muy bien, vamos entonces a conectarnos a la máquina y después de que nos conectamos vamos ya entonces a iniciar la máquina virtual para comenzar la instalación del sistema operativo. Muy bien, aquí entonces ya comenzamos la instalación. En esta primera pantalla, ¿cuáles son estas opciones que nos aparecen, Gabriel? Claro, lo que tenemos es, bueno, la instalación de FreePBX 10, 13, 66 con Asterisk 13 es la primera opción. Es la versión que vamos a instalar de Asterisk, bueno, la 13 con ese número de distro. La primera opción es Full Install, una instalación completa. Luego tenemos un Full Install, No Write. Esta opción lo que nos permite indicarle al instalador es que si encuentra más de 2 discos duros, ¿Dos discos duros o más? 2 discos duros, sí, 2 discos duros o más, que no intente crear un write. Eso es porque la opción Full Install, por defecto, si encuentra 2 discos, va a intentar hacer un write 1, un espejo, donde va a instalar, pues por redundancia, por supuesto. Esto facilita un poco el asunto, pero bueno, en nuestro caso no vamos a necesitar hacer un write, vamos a hacer un solo disco, entonces escogimos la opción No Write. Entonces tenemos las dos opciones para instalar Asterisk 13 o Asterisk 11, que es lo que vimos en el video anterior, donde demostrábamos las versiones de FreePBX que podríamos instalar o Asterisk 13 o el Asterisk 11, que eran las versiones LTS. Y dentro de cada una de estas dos opciones principales tenemos varias formas de instalarlo. La primera es Full Install. Si tenemos 2 discos duros, automáticamente los va a formatear y va a crear un espejo. Esto es recomendable si tenemos el hardware, tenemos 2 discos duros que no estamos utilizando, pues pongámoslo de una vez en esta máquina que vamos a instalar, porque si se daña un disco duro podemos simplemente bootear la PBX desde el otro disco duro. Eso es como redundancia bastante económica. Si no tenemos 2 discos duros, podemos inclusive seleccionar la primera opción, pero si no detecta 2 discos, pues obviamente no va a hacer ningún RAID. Y la otra opción que comentabas, la que está marcada en este momento, es No RAID, donde se le está diciendo al sistema operativo, solamente tengo un disco, o si tengo más, no los convierta en espejo, y tampoco voy a cargar los binarios para la parte de arreglos de discos. La otra opción avanzada, bueno, me imagino ya es para pasarle opciones avanzadas a la instalación, eso no lo vamos a ver. Y la última es para alta disponibilidad, me imagino que es cuando quiero poner 2 servidores a funcionar en paralelo. Así es para cuando quieres de verdad darle redundancia y tener 2 o más servidores en modo activo-pasivo. Ok. Un método propio, sí. Y bueno, abajo lo que tenemos son las opciones para Asterisk 11, exactamente las mismas opciones, es la misma distro, el mismo FreePBX, pero con Asterisk 11. Ok. Que se reserva por cuestiones de compatibilidad y ahí están. Muy bien, entonces vamos con la opción de Full Install No RAID. Okay. Ahora el instalador nos inicia, ahora sí, con la primera pantalla, que es las opciones de la tarjeta de red. ¿Qué protocolo vamos a utilizar? IPv4 o IPv6, por defecto están habilitados los dos, y además nos tiene habilitado utilizar, obtener una dirección IP automáticamente por DHCP. En nuestro caso, vamos a utilizar la opción manual, utilizar IPv4 y opción manual IPv6 la vamos a deshabilitar, porque en nuestro caso no lo vamos a utilizar. Vamos a marcar la opción manual. Aquí para marcar, bueno, se desplazan con las flechas y se marca con la tecla de espacio. Con la barra espaciadora del teclado. Así es. Perfecto. Marcamos OK. Para desplazarse entre uno y otro pueden hacerlo solamente con flechas o también la tecla tabuladora. Sí, no vamos a usar IPv6 porque nuestra red no tiene IPv6, pero no va a afectarnos en que lo marquemos o lo desmarquemos. Simplemente es para dejar solamente la dirección IPv4. Bien, ahora sí, entonces nos consulta cuál es la dirección IP de la máquina. ¿Qué dirección va a usar en la tarjeta? Muy bien. En nuestro caso vamos a utilizar la 192.168.0.10 y la máscara 255.255.255.0. Nuestro gateway sería el 254. 0.254 y nuestro servidor de dominio. Este es un tema, el servidor de DNS. ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, aquí debemos utilizar un servidor que sea algo confiable. Si tenemos el servidor de nuestro proveedor de servicios, genial. Y si no tenemos un servidor así muy confiable o tal vez tenemos dudas, pues sería bueno investigar sobre un servidor un poco más confiable, como los servidores de OpenDNS, que queremos evitar que nuestra central vaya a padecer un ataque por envenenamiento de caché a nivel de los servidores DNS y vayamos a obtener una actualización que está dañada, que está comprometida y vaya a afectar nuestro sistema. Aquí, por ejemplo, si tengo un entorno de Active Directory, podría poner como name server mi controlador de dominio principal y como DNS secundario mi controlador de dominio de respaldo. Y obviamente estos controladores de dominio, lo ideal es que tengan configurados como reenviadores, ya sean los servidores DNS de Google o los servidores DNS de OpenDNS, para que simplemente vamos a usar
nuestro DNS local como un DNS caché y como un reenviador de las consultas de DNS. En este caso, que no tenemos un controlador de dominio en esta red, pues podemos utilizar ¿cuáles? ¿Los de OpenDNS o los de Google? Vamos a utilizar OpenDNS. Perfecto. Continuamos. Ahora nos toca seleccionar la zona horaria. Si nuestro equipo utiliza el reloj UTC, entonces podemos marcar la opción, pero en nuestro caso no utilizamos UTC. Vamos a escoger la zona horaria donde estamos, porque esto es muy importante. Hay que mantener la zona horaria correcta y la hora correcta, ya que nuestro servidor de nuestra central telefónica podría verificar ciertas IBRs para saber, bueno, si son las 8 de la mañana, ¿qué va a hacer? Si son las 12 de mediodía, ¿qué va a hacer? Bueno, aquí el IVR, para quienes no tengan idea de qué significa un IVR, es un Interactive Voice Response o una respuesta a voz interactiva. Esto es lo que nos habla cuando nosotros llamamos a una empresa. Si nosotros llamamos dentro de los horarios de servicio, el IVR nos va a decir, usted ha llamado a la empresa tal, para ventas presione 1. Queremos que cuando llamen, por ejemplo, a las 6 de la mañana, no diga que para ventas presione 1, porque no hay nadie en ese momento, sino que diga, nuestro horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, o que diga el horario y corte la llamada o vaya a un buzón de mensajes. Eso es lo que hace un IVR. Y por eso que comenta Gabriel, es importante que la hora esté bien configurada. No queremos que si alguien llama a las 9 de la mañana le diga que nuestro horario de servicio es de 8 a 6 de la tarde y le corte la llamada. Es importante que esté bien el reloj, porque dependiendo de eso van a cambiar las funciones de la central telefónica. Claro, y es bueno que después configuremos un servidor NTP para que aseguremos que el sistema siempre tenga la hora correcta. Entonces vamos a escoger la zona horaria nuestra. Perfecto. En nuestro caso, América, Costa Rica. Continuamos. Y ahora tenemos que definir la contraseña del usuario root. Esta contraseña es importante mantenerla segura. Hay que hacer una contraseña algo compleja. A través de esta contraseña pues podemos hacer absolutamente todo en el sistema. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque este es el usuario con mayores permisos a nivel del sistema operativo y puede hacer mucho daño si alguien logra obtener esta contraseña. Puede completamente destruir el sistema o tomar control del sistema y direccionar las llamadas, cambiar muchísimas cosas. Hay que tener mucho cuidado con Sí, básicamente se vuelve el dueño de nuestras líneas telefónicas. Así es, y aquí estamos hablando de que las líneas telefónicas afectan directamente el bolsillo de la empresa. Sí, aquí poner una clave que sea lo suficientemente larga y compleja, no poner 123, 1234 o alguna cosa así fácil y decir, no, después lo cambiamos. No, pongámosla de una vez así. Si no la ponemos en este momento, probablemente va a quedar el sistema con esa clave por siempre, y cuando nos hackeen vamos a estar rascándonos la cabeza diciendo que por qué no pusimos una buena clave en su momento. Además de que el sistema, cuando inicie, va a tener el servidor SSH activado de una vez. Okay. Entonces, ya por red se podría intentar acceder a través del servicio SSH con el usuario root, y si la contraseña no es compleja, podríamos usar un ataque por SSH. Entonces vamos a configurar una contraseña complicada aquí. Muy bien, montamos 2 veces y continuamos. Ahora el sistema está creando 2 particiones y iniciará la instalación. Aquí vemos que la instalación es bastante fácil. Simplemente es poner el DVD, o en el caso de que estemos usando la llave USB, seleccionar cuál es la dirección IP. Ella automáticamente va a hacer un arreglo si tenemos 2 discos y seleccionamos la opción con arreglo. Va a instalar los paquetes y bueno, ahorita cuando termine la instalación va a conectarse a internet y va a hacer una actualización de los paquetes que vienen dentro del DVD. Y bueno, ¿qué más necesitamos hacer? Después de que se instalen estos paquetes, vamos a entrar por la consola y vamos a actualizar como tal el sistema operativo. Entonces vamos a pausar el video mientras se instalan estos paquetes y vamos a continuar. Hay una parte durante la instalación que parece que se detuviera el proceso de instalación. Era como en el paquete 400 algo, ¿cierto, Gabriel? Que se queda bastante rato esperando. Sí, como al 67%. Ok, sí, no recordamos bien el número del paquete, pero hay un paquete que se queda bastante rato instalando. No piensen que la instalación está dejando de funcionar o que se pegó la máquina. Simplemente denle un poco más de tiempo y van a ver que la instalación va a continuar. Entonces vamos a pausar el video y vamos a continuar cuando ya estén instalados todos los paquetes. Aquí vemos en este momento que terminó la instalación, reinició la máquina virtual y ya está descargando automáticamente la actualización de los módulos de FreePBX. Si él tiene acceso a internet, lo va a hacer de manera automática. Y en este caso pudo conectarse y está haciendo la actualización de los módulos. Dice que esto puede tomar de 5 a 10 minutos. Cuando termine, ya vamos a actualizar en sí el sistema operativo. Entonces vamos a continuar ya cuando estén actualizados los módulos de FreePBX. Después de unos minutos ya se instalaron los paquetes, bueno, la actualización a los paquetes del FreePBX. Ya en este momento entonces, ¿qué vamos a hacer, Gabriel? Correcto, ya está instalada la actualización, pues no tuvimos que intervenir. Después de la última selección en la instalación, el sistema solo llegó hasta aquí. Ya estamos listos para avanzar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a actualizar el sistema operativo. El sistema ya actualizó los paquetes del FreePBX, ahora vamos a correr un comando para actualizar el sistema operativo del CentOS y pues asegurarnos que tengamos la última versión. Vamos a iniciar sesión aquí detrás de la consola. El usuario que vamos a utilizar es el usuario root y vamos a utilizar la contraseña que configuramos en el momento de la instalación. Muy Perfecto. bien, ya nos da una bienvenida. FreePBX, tenemos 7 notificaciones que los veamos en el panel de administración web. Además tenemos las interfaces de red. Ahí podemos ver el TH0, la MAC address
y la dirección IP que tiene. Ahora, bueno, hay una aclaración. La mayoría de las configuraciones o la mayoría de las tareas deben hacerse desde la interfaz gráfica, Desde la web. desde la web, así es. Entonces, bueno, es porque como el sistema está tan automatizado con FreePBX, ya no tenemos que lidiar tanto con la línea de comandos, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos están diciendo aquí. La mayoría de las tareas las haríamos en la interfaz gráfica web. Vamos a proceder a ejecutar el comando de actualización en CentOS para actualizar. Se utiliza el comando yum y con el parámetro update. Esto lo que va a hacer es conectarse a los repositorios oficiales, va a bajar cuál es la lista de los paquetes más actualizados y nos va a indicar si encuentra paquetes más actualizados que los que están actualmente instalados y nos va a solicitar una confirmación para instalación. Eso sería el equivalente a un Windows Update. Sí, es como un Windows Update, y para los que han manejado tal vez un Ubuntu, es el equivalente a apt-get update. Perfecto, sí, en el Ubuntu es el apt-get, aquí se llama yum. Muy bien, entonces vamos a ver. Ok, vamos a ir a bajar un poquito que la pantalla está un poco más grande de lo que nos da la ventana. ¿Qué es lo que nos está mostrando en este momento? Bien, ahora lo que nos está mostrando es, ya averiguó cuáles son los paquetes, averiguó las dependencias y nos está indicando cuáles son los paquetes que se van a actualizar. Entonces podemos ver, se va a actualizar el DADI firmware, que es el software que se utiliza para controlar las tarjetas análogas como las de Digium. Las que vimos en el video anterior. Correcto. Y además, bueno, principalmente las actualizaciones tienen que ver con eso. Y además se va a actualizar el paquete FreePBX a la última versión. A la 13.0127. Así es. A la derecha, en la columna, la derecha nos indica cuál es el tamaño de esa actualización. Y al final nos indica entonces, bueno, nos pregunta, ¿deseamos actualizar? Y nos indica cuántos son los megas que se van a descargar y la cantidad de paquetes que se van a descargar. Y vamos a proceder a decirle que sí. Perfecto. Y básicamente el paquete más grande es el del FreePBX. Sí, básicamente, 81 megas. Ok, perfecto, entonces le damos que sí. 16. Le damos que sí y ahora el sistema va a proceder a hacer la descarga. Pero lo que vamos a hacer es esperar a que se haga la instalación y no tenemos que hacer ningún tipo de interacción a la hora de hacer la actualización. Aquí simplemente es cuando termine la instalación verificar que no nos aparezca ningún error, que no pudo instalar algún paquete o que algún paquete dio error, para verificar si algo salió mal, cómo lo solucionamos, o verificar efectivamente que todo se haya instalado correctamente. Vamos a pausar el video mientras se descarga este archivo de FreePBX y vamos a continuar ya cuando vaya a comenzar la instalación de estos paquetes. Aquí, bueno, terminó ya de descargar y está en este momento haciendo la actualización de los paquetes. Vemos que está actualizando en este momento el FreePBX y simplemente vamos a verificar que la instalación corra sin ningún inconveniente. Muy bien, aquí vemos todo está aparentemente bien, todos los paquetes se actualizaron correctamente.